Mira las mujeres como van, tipo guardianes de la bahía. Eso es salud al final, Alejandra, ¿sí o no? Y echa un chin de vaina por aquí. La gente, por supuesto, haciéndose sus fotos. Miren la vista, señores. Aquí es que están los chelitos. William Ramos, obvio. William Ramos, obvio. Oh, say, can you see? Tan, tarán. Sí, señor. La primera vez de Alejandra en los Estados Unidos. Ay, sí. Caminando por Miami Beach. Bautizándome oficialmente en Miami. Aquí estamos caminando rumbo a Ocean Drive. Esa avenida, digamos, épica, emblemática. Y vamos a ver incluso cómo está la playa y por qué esa playa es tan famosa, para que Alejandra lo entienda. Viniendo de países caribeños, Venezuela y República Dominicana, si se habla de playa, bueno, es difícil comparar, pero cada lugar tiene su encanto y vamos a ver por qué es que este lugar es tan popular, obviamente. Así es, miré como empapando de la energía y de la cultura que se va moviendo aquí en Miami. Ciertamente, mucha limpieza en esta zona, todo muy organizado, muy limpio. Miren esto aquí a la derecha, no tengo idea lo que será, ¿eh? Pues la verdad es que intimida un poco, tiene que darle ese botón. Semáforo peatonal, pues nos dé paso, que es eso que se ve ahí. Mira esto, como una iglesia judía, ¿no? Una sinagoga es lo que es eso. Tráfico, como les digo, impecable. Mucha gente andando en su patineta. Miren cómo anda esa jevita, por ejemplo, que no se da por nadie. En su patinetica. Miren las gringuitas por allá como van caminando. Mucha seguridad también. Son de las cosas que uno puede decir. Miren este tema de las bicicletas. Que nosotros podríamos coger una bicicleta de esa también y darle por ahí. Que siempre he escuchado que en Estados Unidos todo se cumple tan bien. No quiero decir que en otros países latinos no, pero como que somos quizás más flexibles. Ah, pero es verdad, porque entonces dice que el rojo... Ah, no, era que el rojo iba a cambiar. Mentira, o sea que lo estamos haciendo mal. ¿Cómo es la cosa? Era esperar que tuviera verde. O sea, si él está diciendo... No, es al revés, era como que se iba a poner ahora en verde, ¿no? Ah, no. Ahora entonces paró, pero entonces debió haberse puesto color verde en vez de rojo. Hasta yo mismo me perdí. Que me dan miedo, que yo no sé si de repente lo ven a uno cruzando cuando no debes cruzar y no sé, vas preso, una multa, una cosa. Y ciertamente con lo que no se puede inventar mucho es con el tema de la bebida. Los países latinos es muy normal, tú yendo a la playa, como la tenemos nosotros aquí al frente, pues tú vas con una bebida en la mano. Aquí eso es preso automáticamente o multa. Caminando no se puede tomar aunque tú estés en la playa. Eso también a mí me parece interesante porque en los países caribeños pues es muy normal. Digamos que tú vas a ir a la playa y tú bebete tu cervecita, tranquilo. Aquí te agarran con una cervecita en la mano, así caminando como vamos nosotros. Hay problemas. Alejandro, eso es famoso. Collins Avenue. Okay. Eso también es famoso, ¿no? Fíjate también que la gente aquí anda en pantaloncitos cortos, por eso nosotros andamos en pantaloncitos cortos, traje de baño. Y esta es la temperatura normalmente el año completo. No es que aquí ahí hace frío, por ejemplo, que también aquí los gringos andan en traje de baño. Mujeres andan con su bikini así en la calle normal. Sí, me hace recordar un poquito como estilo Margarita, ese flow. Ah, Margarita en Venezuela, claro. Qué chulo sería que nosotros en Santo Domingo la gente anduviese así. Sí. O sea, que en vez de andar de que con jeans, camisa, tú andaras por la calle hasta en traje de baño. La mujer en traje de baño, ¿por qué no? Y los tigres sin camisa. Y con el clima de Santo Domingo que también es tan caliente y húmedo, sería más cómodo, ¿no? Si yo veo que la muchacha, por ejemplo, vaya a la pantalla, mira, ahí ella pone como la tarjeta y con una aplicación entonces se lleva su bicicleta. Pero ya aquí aparentemente ya estamos llegando bien cerca de la playa. Una cosa que es un dolor de cabeza aquí, sí se los digo, es el tema del parking. Encontrar un parqueo aquí, eso es una pela, señores. Nosotros lo que hicimos fue que dejamos el parqueo, fue que dejamos el vehículo en un parking público, como le llaman, que usted paga. Yo vi que decía $10 si tú duras 6 horas. Estos son como clubes de playa, que yo no sé si eso será privado o público, pero vamos a echarle un vistazo haciéndolo loco ahí. Miren, Hyde Beach. Mira qué bonito. Esto es como parte de un hotel, parece, Alejandra. Puede ser. Como parte de un hotel, mira. Su piscina allá al fondo. Ya esto es al lado de la playa prácticamente. Lo que pasa es que está como medio pendejo porque uno con la playa ahí al lado. La idea sería ir a la playa. Bueno, aunque después de la playa uno venía a darse un chapuzón, pues estaría chulísimo. Pero miren qué bonito todo eso, Ay, papá. Tengo yo curiosidad a ver cómo está esa playa hoy día. Señores, yo aquí voy a proceder. Estoy sorprendido porque yo no esperé que el agua iba a ser tan cristalina.
Les pido disculpas a mis amigos aquí en Estados Unidos, pero ciertamente esta agua está bien buena. Y no solo que está buena, sino que está caliente. Y la verdad que provoca un chapuzón, ¿eh? Miren cómo se ve el agua hoy, cristalina. Aquí en Miami Beach. Si eran cristalinas, si eran con mucho oleaje, pues miren qué bonita esta parte aquí. Que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra playa de las islas del Caribe. Ojo con eso. Fíjense, por ejemplo, aquí estoy yo viendo algo muy curioso. Y es que veo gente, aparentemente argentinos, con sus mates. Si hay algún argentino que me está viendo, le mandamos saludos. Vemos ahí unas cuantas chicas en la playa tomándose su mate. Sin duda alguna, esa playa no tiene nada que envidiar a ninguna playa, déjame decirte. Y a Valladolid, en República Dominicana. Oh, pero es verdad. Eso es mucho mira, decir, y eso es mucho decir. Pero se acerca. Yo diría Se que acerca. Se puede acercarse. Y esto es kilómetros y kilómetros de playa, ¿eh? Se nota también que hay mucho turismo, obviamente. Se notan que son personas que vienen de todas partes. Veo asiáticos. Ese viene de Japón, posiblemente, o de Corea, haciéndole foto a su chica. Mira las mujeres como van, tipo guardianes de la bahía. Sí. Me ha sorprendido el movimiento de gente aquí en esta playa de Miami. Pero hace mucho. O sea, la última vez que yo me bañé aquí, yo me imagino que hace más de 8 años o más. No recordaba realmente. Pero mira, el agua cristalina sigue y sigue, ¿eh? Tienen aquí motos de agua si usted la quiere alquilar. Y pues más o menos para que usted vea el ambiente, ¿no? El ambiente. Los muchachones solteros, yo sé que me van a agradecer este comentario, pero hay muchas mujeres buenas mozas. Y hombres buen mozos también, porque la verdad hay que decir. Sí, gracias a Dios hay para los dos bandos. Por si acaso. Sí, señor, lo que yo decía del comentario anterior no es mentira. Los tiguerones que quieran ver su muchachona, pues sí, si usted la tiene aquí, no hay ningún problema. ¿Y dónde están los muchachones? Yo no sé. No, obviamente sí hay. Y es como dice Will, o sea, como que se nota en ciertas personas como esa cultura de cuidar el físico, Sí. de verse bien. Sí. Y como lo dijimos, de ambos lados. Y no puedo Sí. negarlo, incluso está bien. O sea, Will tiene que ver. Yo le digo, ve, porque es verdad, hay unas chicas que hasta una misma, como que... A pesar de que ustedes saben que aquí en Estados Unidos hay mucha obesidad, también, sobre todo en estas ciudades así playeras, hay mucha cultura de cuidado y de fitness. Mira esa morena, pues paso. Súper Entonces, en en forma. Definida. Sí, definida, o sea que se nota que hay ejercicio. Algo que a mí me llamó la atención. Anoche, a eso de las 11 de la noche, un grupo como de 25 personas jugando pickleball. Entonces tú dices, wow, pero son las 11:30 de la noche. ¿Y qué hace la gente a las 11:30 de la noche jugando? Es decir, haciendo deporte. Y sí, y eso es algo positivo. Y chicas corriendo, haciendo ejercicio por la playa, haciendo ejercicio en la calle. Entonces, esto es lo que es la esencia de Miami Beach. Para que nos dé una idea. Mujeres van y mujeres vienen. Esto está bueno. Esto está bueno porque tú en una ciudad como esta y pues teniendo como la playa, teniendo tantas cosas. Bueno, la verdad que sí. Ay, señores, ya que estamos aquí, yo veo tanta gente sin camisa y vaina, vamos a quitar una camisa. Y vamos a caminar sin camisa porque es así. Y echar un chin de vaina por aquí. Digo, no hay nada que echar. Tampoco es que hay gran cosa, pero por lo menos nos soleamos, que es lo importante. Seguimos. Bueno, también hay mucha gente tomando el sol en muchas partes, que vamos a respetar la intimidad, ¿no? Por ejemplo, usted aquí conoció a una jeva y dice, vámonos a una cita a la playa. Y usted viene ahí y se sienta con su jeva, pues digamos, a una cita playística. Pues la verdad que lo tiene todo esta ciudad, ¿eh? Mira, la gente viene con sus perros. También veo yo. Ya, la gente se mete a la playa con todo y el perro, mira. Playa van y playa vienen. Kilómetros van y kilómetros vienen. Se nota que hay un ejercicio detrás, que hay una cultura deportiva. Que es lo importante. Que eso es salud al final, Alejandra, ¿sí o no? Eso es salud. Eso es salud. Y mucha gente mayor también, que tú lo ves haciendo su ejercicio. No solamente gente joven, sino que también hay mucha gente, digamos, ya entrada en cierta edad, Alejandra, que viene
pues hace su caminata, se baña en su playa, coge el sol. Ustedes saben que el sol nos está la vitamina D. Pero fíjense lo que les digo, ya Alejandro y yo tenemos más o menos como casi 2 kilómetros de caminata y todavía seguimos viendo. Nosotros caminamos, vamos caminando, vamos viendo, uno se va sorprendiendo. Encuentra, con el universo. uno va fluyendo. Conoce a alguien, le hace una pregunta a una persona. Podemos cruzar. Gracias, caballero. Pero ciertamente, miren ya cómo luce aquí esta que es la Collins Avenue. Algo que pasa que a veces uno le da deseo de ir al baño, como el caso de Alejandra, y lo único que uno encuentra es este lugar que se llama Joe and the Juice. Vamos a echarle un vistazo a Joe and the Juice. Uno siempre tiene que cometer sus errores, ¿verdad, Alejandra? Lo admito. Tenía sed, quería ir al baño, me desesperé. Pagué $12. Voy a probarlo, Por pero. un jugo, no, pero- no lo pruebes. Es que este jugo. Ay, Dios mío. Es un juguito de jengibre y costó $12. Y no sé por qué me parece como que quizás es algo que tiene un buen branding aquí, porque sale por ahí Paris Hilton y todo. Como toda una cultura de el healthy. Ay, hashtag. ya. La verdad que el lugar está bonito. Obviamente en pleno Collins Avenue. Pero $12. Dios. Los gringos a veces nos tratan un poquito fuerte. Anda con su guitarra eléctrica ahí, mi hermano. Así es. Se me sale el dominicano, mi hermano. ¿Y de dónde tú eres? Yo te conozco a ti. Ajá. ¿Cómo va a ser? Sí. Tú habías hecho como que le habías hecho una entrevista a tu papá por lo de Bruce Lee y todo el rollo. Pero estás re flaco vos. Sí, estoy más flaco. Mi hermano, pero que usted tiene un flow, mire, que ni Iron Maiden en su buena. El mundo es chiquitico, pero tiene sorpresa. Y la sorpresa te las da de la mejor manera y con mucha felicidad. Así mismo es, señor, este caballero, mira, que miren el flow, Esto no es un flow a lo loco. Bueno, nada, y nos estaremos viendo en cualquier momento y en cualquier lugar aquí en Miami. Claro que sí, mi hermano, vamos tirando ese selfie, mira, ahí. Que te vaya bien. Dale, papito. Bien, hermano. Te voy a dar una sorpresa, Oh, porque te voy a llevar a la casa de Gianni Versace. ¿Cómo Sí. así? Le dije a Alejandra que le iba a traer para un sitio. Y entonces yo creo que ya llegamos, pero no estoy seguro. Pero yo creo que esto es el tema de la casa de Versace. Mira, Gianni's at the former Versace Mansion. Lunch menu. Ah, mira, 38. Ah, mira lo del lunch menu, que esto fue lo que nos hablaron a nosotros, claro. Lo del menú de almuerzo, por ejemplo, fíjate, $38 por persona, me imagino más impuestos. Y fíjate todo lo que tú puedes degustar. Appetizer. O sea que para la experiencia yo creo que está bien. Si no, mira cómo son, por ejemplo, las entradas, $28. Mira, por ejemplo, un plato de pescado, 76, 50. Pero está elegante, sí, mentira. Esto era lo que yo recordaba, Alejandro. Qué bonito, Para 2 personas. Mi nombre es William. No hay problema, no hay problema. No, pero qué bonito, Alejandra, Está muy bonito. Y allá se ve que está más impresionante todavía. Un lugar muy turístico. Fíjense cómo luce por aquí. Wow. Casi a casa llena eso, Alejandro. Casi a casa llena. Wow. Entran 300 personas por día. 300. Eso es lo que uno recuerda normalmente de aquí, el tema de la piscinita esa de allá del Muy, fondo. como muy icónica, ¿no? Es muy característico. Para que echemos un vistazo antes de que nos asignen la mesa. Para que más o menos les dé una idea. Saludos. Que más o menos entiendan. No, la verdad que está muy elegante, La gente, por supuesto, haciéndose sus fotos. Pero miren qué bonito, por ejemplo. Bueno, lo chulo sería uno poderse dar como un chapuzoncito. Pero obviamente ya yo entiendo que no, porque ahora imagínense lo que hubiese sido esto, que esta hubiese sido su casa y este digamos que sea como su comedor. Miren como las habitaciones allá arriba. Claro, ya ahora esto tiene otro flow, porque naturalmente ya esto está convertido en un restaurante que miren que ya es otra esencia, ¿no? Gracias. Ya. Y con música de Carlos Santana de fondo. Vamos a entender un poquito el menú. Es lo que yo les explicaba ya al inicio. Miren más o menos los precios. Este es el lunch menu, que es lo que yo les digo. Miren, el menú de almuerzo. Entonces digamos que estos son los platos fuertes, mírenlo ahí. Filete miñón, Faro Island salmón. Vamos a ver si realmente merece la pena. Lo que te incluyen como este pancito, un poco de aceite de oliva,
Yo diría que la chulería, ¿verdad, Alejandra? La bacanería. Sí, conocer el lugar, que sí es bonito, es llamativo. Justamente encuentro que el menú está como un poco flojo. O sea, no es tan variado. Bueno, una opinión, ¿no? No es que esté malo ni bueno. No estamos hablando de la negativa, sino como que el menú no es tan variado, lo que sentí yo, ¿eh? Pero vamos a probar ahora. Ahí llegó la berenjena de Alejandra, que fue del lunch menu. La hora de la verdad. ¿Eh? A ver si la comida también es buena. A prueba de fuego. Este fue el plato que yo pedí, que es un plato de espagueti con langosta, que mirándolo por arribita, pues no tiene muy mala pinta. ¿Será que de verdad la cola de langosta está completa ahí? Y entonces lo tuyo era Un escalopini de pollo. escalopini de pollo, Champiñones y papas bravas. con champiñón y papa. Ya que he dicho esto, señores, buen provecho. Daré el veredicto luego de comerme esto. Sí, señor. El remate entonces, este profiterol, que era parte del menú del almuerzo, que te tocaba a ti. Sí. Pero ya Alejandra está que no puede ni con su vida. O sea que vamos a entrarle a esto. Ah, mire, y le sale como un heladito de... Ah, claro, porque el profiterol tiene la crema. Crema, claro. O sea que bien. Buen provecho nuevamente. Si usted se pregunta cuánto hizo la Dolorosa, pues ahí tiene el menú, el agua y la langosta que yo pedí, $137. Ya usted sabe. Claro, porque ciertamente tú puedes entrar y curiosear un poquito de la casa. Que pensábamos que solamente era el tema del restaurante, pero no. Mire, como que aquí era donde estaba la habitación. Claro, esto yo me imagino que no se podrá entrar, ¿no? Mire más o menos cómo luce desde aquí. Pero ciertamente toda esta arquitectura, la verdad que es bastante peculiar, bastante bonita. Ah, miren estas cosas también, qué bonitas. Como estas baldosas. Esto es como muy... Yo creo que esto es muy español, realmente. Como andaluz marroquí. Yo creo que por ahí que va, ¿eh? Ojalá que alguien me pueda comentar si estoy equivocado o no. Pero a mí me da esto como muy español, realmente. Mi madre, ¿y qué más lo que hay para allá arriba? Yo no voy a subir ya para allá. Mira, hay algunos elementos que se nota que son elementos antiguos. Por ejemplo, mira, estas sillas. Empire Suite. Lo único que veo que, claro, tienen todo cerrado. O sea, lo curioso es dónde está, que estamos frente a Miami Beach. Eso es lo increíble de todo, realmente. Miren, por ejemplo, cómo luce todo eso por ahí también. And no men are foreigners to me. With one blood of all nations, are all nations. Ciertamente aquí hay dos cosas. La primera es que nos vamos caminando para bajar un poquito la altura, dicho de manera bonita. Lo segundo, hablar quizás de la comida y pues de la calidad del restaurante. Naturalmente, un sitio icónico a nivel de calidad de comida, yo diría normal. No estaba mal. No está solo mal. Que no es su fuerte. O sea, no es que vas a ir... Yo no volvería porque quiero probar otra vez el mismo plato. No, estuvo rico. Es la experiencia. Es la experiencia. Yo lo dejaría ahí. Ya eso yo lo dejo ahí a que usted me comente si usted en algún momento ha visitado ese restaurante, qué opina o qué opinión le merece a usted. Quiero que conozcan dónde es que nos vamos a hospedar en el momento que una gente quiera venir para acá también y vivir esa experiencia. Porque esto es una experiencia. Sí, totalmente. Estamos fluyendo, señores, acuérdense de eso. Mira, aquí le explicaba ya a Alejandra que este es el famoso Lincoln Road. Que aquí hay muchísimas tiendas y muchísimos restaurantes. Y tú sabes qué cuento ahora mismo estoy yo recordando. Ajá. En un Zara que hay por aquí, un Zara creo que era, o H&M, conocí yo al cantante Franco De Vita. A Franco De Vita. Comprando y eso, hace muchos años atrás. Y me encontré con Franco De Vita y entonces empezamos con un relajo con él, como cantando los temas y eso. Y él muy chévere, muy humilde, pues se puso a hablar con nosotros, compartió un buen rato. Mira, ese recuerdo me llegó ahora. Naturalmente, una de las calles también emblemáticas. O sea, aquí están todas las tiendas que usted puede imaginar. Sí, yo me estoy dando cuenta, he visto que sí, Pandora, Zara. Sí, señor. ¿Qué tal? Hermano, un placer. Todo bien, qué bueno todo ese trabajo que tú haces para nuestro país, tan bueno. Pero gracias, hermano mío, y a la orden, ahí a la orden. ¿Viven aquí ustedes? Sí. Mañana vamos para allá. Ah, vamos para Dominicana. Enseñar la página del es mejor. Ah, no, lo que necesite, mi hermano, cualquier cosa me escriben ahí. Cualquier viaje allá en Dominicana. Disfrute, mi hermano. Gracias, hermanito, disfrute. Oye, Alejandra, pero estamos pegados. Mira, Forever 21, Alejandra, ahí fue. Ahí fue casualmente que yo conocí a Franco De Vita. En ese mismo. Ahora, yo calculando.
No, pero lo increíble es que yo grabando en ese mismo momento, Alejandra, y que la gente como que me... Yo el cubano que andaba en un vehículo, una jipeta, y me vocea, oye chico, tú eres que hace los videos de YouTube. Y yo, sí, mi hermano, para servirle. Oye, pero qué buena vida te da, Estuvo buena, porque desde el carro él reconoció a Will. Es reconocido. Y le dijo, mira, te veo mucho, Will. Te veo ¿Cómo es posible mucho, que te chico? dé tan buena vida, que trabaja muy bueno, chico? Miren, estos son los parkings que yo les digo. Aquí yo cometí un fallo, que fue que no traje el ticket conmigo. O sea, lo dejé en el vehículo. Entonces hay que buscar, bajar a la máquina y entonces poder salir. Claro que confunde, porque entonces te pone dije 1, 2 y 3 de nuevo. Pero debe ser aquel, sí es verdad. Pues yo recuerdo que era como en una subidita. Ahora les voy a presentar el vehículo que hemos rentado, porque ustedes saben que esto es una aventura que inicia el día de hoy, pero esto continúa, La Pantera Negra. Ustedes que saben que la Pantera Gris, mírenlo aquí. Ahí, velo ahí, lo encontramos. Tuvimos que rentar este vehículo, que la verdad es que fue muy buena la compra, diría yo, por 16 días, poniendo el retorno en Nueva York. Ahí les di una pincelada de lo que viene. Peajes incluidos. Y también el tema, pues, de el seguro. Que eso que se ve ahí al frente, ese edificio, miren, míralo allá, ese mega edificio que se está viendo ahí, ya es, digamos, el hotel que nosotros cogimos. Y yo les voy a enseñar el truquito, más o menos, que yo mismo estaba medio confundido. Pero uno pagaba un extra de $14 por día y te incluía el parking. Míralo ahí abrió y se supone que a partir del piso 4, pues, Coconut Grove, así debería ser como se dice, ¿no? Aquí arriba se supone que uno se parquea allá donde uno quiera. Dice que uno lo puede dejar donde sea, que esperemos que no haya ningún problema. Y aquí venimos a este elevador y vengan para que ustedes entiendan qué locura. Un pasillo así como tenebroso, ¿no? El reguero, pero es para que más o menos tengan una idea, Ay, Dios mío, el reguero. Hasta la raqueta de tenis mía está ahí. Pero no miren el reguero, lo que quiero es que entiendan el concepto, pues, del apartamento. Miren la vista, señores. Aquí es que están los chelitos. Mira, están jugando tenis allá abajo. Ay, papá. Pero antes del tenis, miren la vista, qué bonito, señores. Y este fue el alojamiento que escogimos. Mírenlo aquí, pero como les digo, no mirar mucho los regueros. Tiene 2 camas. Tiene su nevera, tiene su aire acondicionado, su televisor. Pero los chelitos están aquí. Y algo que me está gustando es que veo que allá abajo, miren, no me dejen mentir, están jugando tenis los tigres, mira, Ay, papá, míralo ahí. Tengo un gancho con este lugar porque yo había visto inicialmente que costaba, me salía supuestamente en $180 por 4 días y 3 noches. Pero yo no tomé en cuenta el tema de los impuestos. Y cuando vine a pagar ya el total, pues entonces costaba $100 la noche. Pero bueno, es un lugar que fíjense que pueden entrar 4 personas. Con esta vista que tenemos aquí y esta zona que la verdad que está bastante bien. Yo creo que dicho eso, no se puede pedir más nada. Usted que me está viendo, dígalo ahí ahora mismo, por favor. Mientras tanto, seguimos por aquí, que ahora es que la cosa empieza a ponerse buena. Sí, señor. Muy buenos días, gente. Aquí ya el día 2, en esta zona de Coconut Grove, que se llama esto. Muy linda, por cierto. Sí, entonces ahora hemos despertado medio temprano porque... medio. Porque quiero enseñar un poquito esta zona, que la verdad que yo mismo estoy sorprendido, porque la verdad es que es totalmente diferente. Como a tú irte a otras zonas así que sí, Doral, esas partes que son como más latinas. Es como que full, digamos, mucha naturaleza, muchos parques, muchos locales. Mira. Ah, ya no puede, No, puede. 6 segundos, cruza rápido. No pasa nada, mira la gente chili. Señores, acontecimiento histórico. Miren con quién me encontré yo aquí. William Ramos, obvio. William Ramos, hermano Marcelo. Señores, rompiendo a República Dominicana para el mundo. Vamos allá. Manito, te quiero. Dale. Ya tú sabes. Dale. Bueno, increíblemente, Alejandra, esto ha sido un acontecimiento de uno encontrarse gente famosa, gente que reconoce. Oye, la verdad yo estoy sorprendido. Y no menos importante ese caso de ese muchacho, Marcelo Hernández, hijo de padre dominicano y cubano.
pero que está rompiendo en Hollywood. O sea, el tipo está a otro nivel, Alejandro. Qué sincronicidad que te lo encontraste y que William lo vio, porque venía Sí. caminando súper tranquilo y de repente William dice, ese no es Marcelo. Ese no es Marcelo. Y dice, William Ramos. Digo yo, wow. Yo la verdad me sorprendí, humildemente se lo digo, que ese muchacho pues me reconociera también. Yeah. Con toda la humildad del mundo lo digo, o sea, wow. Estamos ahora mismo en lo que le llaman Miami District. Miami Design District, como el distrito. Entonces miren cómo luce esto, porque ya esto sí es verdad que es famoso aquí. Sí, es Lo- muy famoso porque hay muchas tiendas de lujo en las cuales no vamos a comprar, por supuesto, pero también porque hay como mucha decoración como de arte moderno, muy interesante. Vamos a tratar de ubicar esas áreas que son más llamativas, coloridas y con cosas súper extrañas. Usted viene con su pareja y se antoja de algo, los relajos son pesados. No, bueno, no. O sea, yo no soy ese tipo de mujer No. que me mata en las marcas Ah, o uno bueno. no se puede volver loco. Miren aquí, por ejemplo, Tesla, que yo veo que hay muchos vehículos Tesla que andan por ahí. Inclusive anda ahí el Cybertruck, que es la camioneta de Tesla que ahora mismo está pegada. En cualquier momento tú te puedes encontrar y que un Daddy Yankee, gente así. A ese Hasta nivel. de él también, supuestamente nos dicen. Vamos a ver si corremos con suerte. ¿Quién sabe? Ya, Alejandro, mira, ya. Mira, ya, Adel. Ahí está Adel, Alejandro. Yo llegando aquí me acuerdo de la canción del gran Camilo que decía Balenciaga, Gucci, Prada. ¿Sabes? Que son tiendas que todos sabemos que son, pues digamos, de diseñadores un poquito más costosas a lo normal. Entonces fíjense también lo que decíamos, que esto es como bien pintoresco a nivel artístico. O sea, como que hay mucha escultura. Mira, incluso aquella escultura, yo entiendo que está simulando un botero que es, pues, escultor colombiano, ¿no? Y ciertamente no era mentira lo que le decíamos. Miren, Dolce & Gabbana por ahí, Celine, París, por allá estaba Prada, Yves Saint Laurent. Peculiar esto, sobre todo lo que yo te digo siempre, que tiene como mucha vegetación. Muy lindo. Sí, mira, Tiffany & Co. Mira qué raro el edificio de Tiffany & Co. Como lo tienen. ¡Wow! ¡Qué locura, eh! Mira qué peculiar. Mira, Alejandra hizo la tarea y Mal inglés, pero Flies Eye Dome, creo que se llama como esta arquitectura ahí. esa arquitectura, de arte moderno. Oh, mira, es como algo verdad. emblemático, pues, acá. Sí, es verdad, porque esto se ve mucho en las fotos. Míralo ahí, Fly Eye Dome. Sí, como el domo de los ojos flotantes, que vuelan, de los ojos que vuelan, ¿no? Fíjense esto que es muy, muy peculiar aquí en esta zona del distrito de Design Art District. Ciertamente todo lo que uno va viendo es así como pintoresco, ¿no? Estamos viendo también a ver si uno encuentra algo de comer, pero no sé qué tan buena idea sea comer pues por aquí, porque debe ser un poquito costoso, pero quién sabe. Mira, Alejandro, una taquería. Esto es como un restaurante, lo que parece. Ay. Yes, we are. Oh, the architectural thing. Yes, we didn't know. So it's like a restaurant. Yes, we are the restaurant on the first floor open to public. Ah, mira, esto es lo que es famoso, esa arquitectura, sí, ok, ya entendí. Y entonces como que aquí abajo hay un restaurante y la otra parte de arriba son como cosas privadas, no sé, algo así porque entendí. I'm so sorry, we don't allow Ah, you don't love to? pictures or videos. Okay, it's okay, worries. no worries. Okay, thank you very much. Ah, nos hacemos los locos y que estamos viendo. Sí. Señor, ustedes saben que estamos de que viendo, pero Cansada. ¿será que hablan español? Sí, puede pasar. Ah, ok, es verdad. Ok, ya entendí. Lo que pasa es que no se... Hoy, pero entonces está como pendejo porque si la vaina es famosa, ¿por qué no te dejan que tú puedas grabar allá adentro? No Está lo como entiendo. raro, ¿verdad? Bueno, todo es money. Sí, porque es un restaurante, pero si tú te sientas ahí, tú puedes grabar. Tú puedes sacar tu teléfono, digo yo, porque la arquitectura Debería. era bonita, pero bueno, así son los americanos, señores, atención, eso es lo que hay. La verdad hay que decirla, esta es la tienda de uno de los codueños, es el gran Roger Federer. Y miren cómo está esa tienda, señores, full allá adentro. Porque esos tenis ahora mismo, eso es una moda increíble. Esa marca, yo no sé si usted la conoce, miren esa marca. Esos tenis ahora mismo es un escándalo, señores, la moda. La cantidad de gente que lo tienen. Y es verdad que son cómodos y que son bonitos, pero wow, el éxito ha sido rotundo. Igual que estas dos marcas que están allá adelante, Alo Yoga y las chancletas Birkenstock. Vamos a chequear lo de Birkenstock, a ver algo, a ver.
Estas son las famosas chancletas que incluso, gracias a la gente de Barbie, la película, fue que se popularizaron aún más. Pero cada chancleta de esta, miren lo que vale, $135. Wow. Tienen su encanto con tu y todo, porque tienen su flow, porque ellas como que pegan bien, como con este tipo de pinta, pero el precio es bastante alto, Por ejemplo, mira esta. Esta ni pone el precio, sabe Dios. Pero mira qué curiosa como son. Alejandra, como fanática del yoga, esta es su tienda. Y es que, o sea, no es solo porque soy fanática del yoga, porque aparte de que son buenas, tienen diseños muy lindos. Es como que te ves muy fashion y cómoda a la vez, entonces... Sí. Lo que sea, a torturarme. Vamos a entrar en el problema, que yo cualquier cosa te regalo algo, mi amor. Tú sabes que yo te complazco. No la compro yo y ya. Ay, ahí está. Para que me calle la boca. Sí. Mira qué curioso esto, le decía yo a Alejandra, como si fuese un parquecito en medio de la nada aquí, Pero lo raro que no está como sembrado. Eso sería un palo si tuviese, por ejemplo, muchos árboles. Pero no sé si es que van a utilizar esto ahora como si fuesen a construir, porque fíjense, todo alrededor, edificios grandes, y ya esto es entrando, digamos, al famoso Wynwood, que sería otro de los lugares que uno no se puede perder aquí, el famoso Wynwood, digamos que está al lado del Miami Design District, que era lo que teníamos ahí detrás, y esta es otra zona que es como un poquito bohemia, que tiene muchas... Espérate, que no quiero que me choquen. Dale, Alejandra. Pues digamos que es una zona como bohemia, que tiene mucho graffiti, mucho arte urbano. Y al mismo tiempo mucho ambiente. Lo que yo estoy viendo, como que muchos restaurantes, muchas tiendas, muchas cuestiones. Me dicen que por la noche, esto también aquí está lleno de food trucks, de carritos. 100 Montaditos, que es una cadena española que venden tapas. Y todo tipo de restaurantes de cualquier país, tú lo encuentras aquí. Esto es una cosa increíble. Este fue el restaurante que encontramos. No me pregunten de dónde lo saqué, pero me dio buena pinta. Se llama Bacán. Miren incluso cómo es el recibimiento, como con estos cactus, porque es un restaurante mexicano. Pero para que más o menos le dé una esencia, miren, Miami, Madrid. Oye, Miami, Madrid también dice Bacán, o sea que vamos al mambo. ¿Cómo está, Miguel? Para 2 personas, puede ser. ¿Quieres sentarse afuera o adentro? Yo creo que adentro mejor. No, acá afuera que calorazo. ¿O tú querías afuera? Diablo, afuera con este calor. Digo yo, Cuando ustedes quieran, tienen algo por aquí, algo aquí en esta esquina. ¿Queda aquí en la esquinita, Alejandra? Da igual, no me gusta esto. Ah, vámonos afuera a complacer a la dama, que ella quiere afuera. Se quiere morir del calor. Gracias, amor, gracias. Aquí. Oh. ¿Estás contenta que sea afuera? Sí. ¿Y por qué? ¿No te gusta afuera? Le daremos una probadita a esta comida porque ya hace mucha hambre, sin duda alguna. Vamos. Miren, aquí llegó el primer plato, que a mí esto me encanta, que es el tema del queso fundido, y en este caso con chorizo. Esto incluso yo lo hago en mi casa. Y mira, esta es como la tortillita, que algo que ellos explican es que esas tortillas, ellos la traen desde México. O sea, ellos lo hacen el maíz, la materia prima, la traen de México, sí. La traen el maíz y hacen las tortillas aquí. Y hacen la tortilla. Ellos tienen aquí los insectos, o sea, los chapulines, tienen el gusano de maguey también. O sea que la verdad que el restaurante tiene muy buena pinta. Así que dicho eso, vamos a dar la probadita aquí en vivo. En la tortilla yo creo que eso es de maíz azul, ¿no? Sí, maíz azul. Maíz azul, claro. El queso, la peculiaridad que tiene es que tiene chorizo. Y a eso ahora uno le puede echar un poquito de este pico de gallo. Yo creo que lo único que le falta es el guacamole. Yo creo que un guacamolito le hubiese caído bien. Ay, sí. Sí, pasó la prueba. Yo creo que sí. Pero el guacamole le hubiera venido bien, ¿eh? Está buena, ¿eh? Me encanta. Vamos a comer. Claro, este plato no me podía quedar, que era el plato de guacamole. E incluso, mira cómo te lo traen con estos otros que son como duros. Eso tiene un nombre, bueno, me olvidó. Como totopo. Yo no sé si eso le dice totopos, yo pensando. Tortilla dura, no sé. Pero sí. Pero mira, al final sí tuvimos que entrar porque a Alejandra le dio calor. El sol nos empezó a dar directo. No es porque yo sea taquillosa. Es que nos llevan de uno, señores, pero está bien. Mírenlo ahí.
Gracias, mi hermanito. Entonces fíjense estos tacos, pero que es como de una con lechuga. Y estos son otros taquitos que, bueno, yo lo esperaba diferente ¿eh? Pero bueno, seguro que está bueno, ¿eh? Entonces vamos a entrarle ahora a esto. Y entonces el truquito para mí es este, mira, ve que ahora tenemos el guacamole. Y con el guacamole entonces uno puede decir perfectamente echárselo aquí al taco. Entonces ya este es el plato de remate, que es el mole con un pescado, que es como un mero. También viene con arroz y las tortillas. Pero wow, la verdad que creo que no pasamos, porque está mucha comida, ¿eh? No se puede pedir más nada. Éxito rotundo, sí señor. ¿Cuánto haría la dolorosa cuando llega a la cuenta? 132. Bueno, y luego de esa comida, fíjense aquí el Wynwood Walls, que lo tenemos al lado. Ciertamente aquí, fíjense el tema de los carritos también, que me dicen que por la noche, pues esto hay mucho ambiente de comida. O sea que esa es más o menos la esencia de este lugar aquí en Wynwood. Eso es lo que usted se va a encontrar. Pues sin duda una visita obligatoria en esta zona de Miami. O sea que la verdad que esto ha sido un éxito. Donde quiera usted ver tiendas, mucho arte. Solamente tenemos 2 días viajando por aquí por la Florida y ha sido muy intenso. Hemos conocido gente famosa, nos han reconocido a nosotros por las calles. Hemos comido, hemos disfrutado. Así que yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. No sin antes pedirle que por favor nos apoyen suscribiéndose a este canal, haciéndole like y comentando su parecer. Recordar que este es solo el primer día de un recorrido de 16 días, donde vamos a llegar incluso hasta Nueva York. O sea que ahora es que falta mambo. Sí, y que nos pueden dar recomendaciones de cosas que sepan que están en el camino y así tenemos más ideas de cosas que hacer. Efectivamente. Y será hasta una próxima aventura. Bye, Muchas bye. gracias por la sintonía. Su primera vez aquí en Estados Unidos. Sí, señor.